un adolescente más, ni un joven más que pase por este lugar de adoración sea llevado cautivo por Nabucodonosor. Tenga en mente eso y téngalo en su súplica, en su oración y téngalo en su trabajo. Para que ni un niño, ni un joven, ni un adolescente más, como ha pasado con otras generaciones, sea llevado al cautiverio, sea llevado a la esclavitud de nuevo, sea llevado a la perdición, sea descarriado y sea instrumento muchas veces de perdición y vaya a saber de qué cosa en las manos del enemigo. Dios quiere que cada persona, Dios quiere que cada niño, como este muchacho, como este niño del texto que hemos leído hoy, que cada uno de nosotros lleguemos a ser como este niño y que cada uno tengamos una actitud de niño, porque el Señor Jesucristo dijo que es necesario ser como un niño para entrar en el reino de los cielos. Y es en el reino de Dios que podemos experimentar y ver los milagros de Dios. Solamente es en el mundo espiritual y en este ámbito espiritual del reino de Dios que podemos ser instrumentos para los milagros de Dios. Instrumentos para los milagros de Dios. Usted puede ser ese instrumento. Su niño puede ser ese instrumento. La persona que Dios pone de nosotros puede ser ese instrumento. En primer lugar, un instrumento para manifestar el amor y la gracia de Dios. Este milagro de la alimentación de los 5,000, los entendidos dicen que a pesar de todo el rechazo que el Señor Jesucristo había sufrido, hermano, cuando alguien sufre rechazo, cuando alguien sufre desprecio, cuando alguien sufre menosprecio, solo hay algo que puede ayudar a la contraparte, a la parte rechazada, a mantenerse persistente, a mantenerse buscando, a mantener la relación. Solamente el amor y la gracia de Dios en la vida. Y el Señor Jesús, cuando usted lee San Juan capítulo 5, había hecho un milagro, el milagro de sanar a un paralítico que por años había estado ahí esperando una intervención milagrosa. El Señor Jesús sana al paralítico de Betesda. Pero como resultado de este milagro de Dios, mire lo que dice el versículo 16. Dice 5:16, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. No les interesaba el bien que se hizo a una persona. No les interesaba el milagro de Dios. Más bien ellos comenzaron a rechazar a Cristo Jesús. Comenzaron a menospreciar y aún determinaron darle muerte. Solo el amor y la gracia de Dios puede perseverar. Y uno puede ser un instrumento de milagro, manifestando el amor y la gracia de Dios. Vemos que cuando el Señor hace ese milagro, la multiplicación de los panes y los peces, alimenta a más de 5,000 personas. Fíjese el desenlace que tiene en capítulo 6, versículo 66. 6:66. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaba con él. Fíjese, qué contradictorio, ¿verdad? Qué contradictorio. El Señor Jesús sana a un paralítico. El Señor Jesús alimenta a la multitud. Pero esta multitud viene, el Señor les enseña, les confronta, les habla de la necesidad de no solamente tener en perspectiva lo terrenal, sino lo eterno. Y cuando los confronta con esta realidad, desde entonces muchos vuelven atrás. ¿Por qué? Porque hay necesidad, hermanos, de ser instrumentos no solo para mostrar el amor y la gracia de Dios. Hay necesidad de que la gente pueda ser instrumento para vida eterna. Y este niño, con sus 5 panes y 2 peces, tal vez él ni pensaba
la dimensión de su desprendimiento y la dimensión de haber puesto en las manos de Cristo Jesús lo poco que tenía. Como alguien ha dicho, tal vez el sustento de todo el día, tal vez el sustento de su familia. No sabemos para qué tenía ese niño esos 5 panes y esos 2 peces. No sabemos, tal vez los estaba vendiendo, tal vez era para sustentar a su familia. Pero ahí cuando el Señor Jesús lo necesita, los discípulos vienen a Él y Él está con este desprendimiento para ser un instrumento del amor y la gracia del Señor. Pero Él ni se daba cuenta tal vez que estaba siendo así un instrumento para vida eterna. Porque lo que el Señor Jesucristo hace aquí, luego de alimentar a la multitud, cuando esta multitud le busca, ¿sabe para qué le busca a Cristo Jesús? Lea conmigo 6, 14 y 15. Después de que fueron alimentados, esta gente vinieron a buscar a Cristo Jesús. Y dice en capítulo 6, versículos 14 y 15. Entonces aquellos hombres viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir, ¿para qué? Para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse. Qué interesante. Aquí hay una multitud que había sido saciada en su necesidad. Pero por los milagros que habían recibido, por lo que habían visto de por medio, estaban listos ellos a coronar a Cristo como un rey, pero como un rey temporal, como un rey político. Porque ellos estaban esperando un rey que les diese justamente el cumplimiento de las promesas de Dios a David, pero de manera temporal. Estaban soñando en la restauración de la nación, en que iban a tener de nuevo una bendición de parte de Dios. Iban a ser restaurados, iban a ser bendecidos. Y aquí había alguien manifestando algo de la bendición de Dios. Entonces están listos a hacerle rey. ¿Qué estaban buscando ellos? Estaban buscando un rey temporal. Habían perdido la perspectiva del rey eterno, del reinado eterno de Cristo. Y es aquí donde Cristo Jesús les presenta y les dice: mire, yo sé que ustedes me buscan por los panes que recibieron. Y yo sé que ustedes se esfuerzan por las necesidades, por las bendiciones temporales. Y Cristo Jesús se dio cuenta que lo querían hacer rey porque les interesaba tener a alguien que les bendiga temporalmente. Hermanos, esta siempre ha sido la tendencia del ser humano. Mucha gente quiere a Cristo, pero solo para que le bendiga. Mucha gente busca a Cristo solamente para que le bendiga, pero para que le bendiga temporalmente. Y de hecho, donde usted escuche un mensaje que está predicando y que está ofertando todas las bendiciones solo temporales de Cristo, yo le aseguro que va a haber mucha gente queriendo escuchar ese mensaje, queriendo seguir a ese Cristo, queriendo seguir a ese Rey temporal. Pero cuando Cristo Jesús se dio cuenta de esto y le dice, por ejemplo, en capítulo 6, versículo 27, trabajen no solo por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios. Cuando Cristo Jesús le dice, yo soy el pan de vida, versículo 35, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús le lleva de su necesidad temporal y de su interés de tener un rey que solamente le bendiga temporalmente. Le lleva a mirar la eternidad, le lleva a mirar la vida eterna. Y en lugar de estar dispuesto solamente a darle el pan temporal,
aunque a través de milagro, Él está listo a hacer un milagro mucho más significativo. El milagro fundamental que puede ocurrir en toda vida y en todo corazón humano es el milagro de obtener la vida eterna. El pan temporal lo podemos recibir y lo podemos adquirir aún con nuestro mismo esfuerzo, con nuestro mismo trabajo. Lo podemos ganar, pero la vida eterna no la podemos ganar. Solo la podemos recibir por la gracia y el amor de Dios manifestado a nosotros. Y lo lindo de este mensaje de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces es que no solamente aquí hay un niño que es instrumento de amor y gracia de Dios, sino que hay un niño que es instrumento para vida eterna de muchos. Y este mensaje resuena y resonará hasta la eternidad. Y quien lo entienda estará listo a coronar a Cristo Jesús como su Rey eterno. Y no tomará el camino de los muchos que desde entonces volvieron atrás y no le seguían. Instrumentos de la gracia de Dios, instrumentos del milagro de Dios, son aquellos que están listos a coronar a Cristo en su vida, a reconocerle como su Salvador, a reconocerle como su Señor, a adorarle y a seguirle, no solo por lo que le da, no solo por las cosas temporales, por las bendiciones temporales. Esas son las añadiduras. Pero tristemente mucha gente, ¿verdad?, busca las bendiciones en lugar de buscar al que bendice. Usted y yo estamos llamados a buscar al que bendice y seguir siendo un instrumento de los milagros de Dios para vida eterna. Instrumentos de milagro para mostrar el amor y la gracia de Cristo, para mostrar la vida eterna y, en tercer lugar, para mostrar el poder creador y multiplicador de Cristo. Eso vemos aquí en este milagro de la multiplicación. Ya en San Juan capítulo 2, el Señor Jesús había mostrado su poder creador y creativo, convirtiendo el agua en vino. Solamente el poder de Dios pudo hacer aquello. Ahora aquí el poder de Dios está manifestándose creativamente como el creador, como el sustentador de todas las cosas, el proveedor de todas las cosas. Pero ahora multiplicando los panes y multiplicando los peces. ¿Es esto un milagro? ¿Lo cree usted como un milagro? Hermano, lo poco que podemos poner en las manos del Señor, Él lo puede convertir en multiplicación para bendición de multitudes. ¿Sabe que no todos lo ven así? Los humanistas y los incrédulos, aún comentaristas llamados cristianos de este pasaje, en un tiempo llegaron a decir, no, que aquí no hay un milagro. Que aquí lo que hay es que resulta que como vieron al niño que era tan generoso y todo, varios que habían llevado sus comidas y las tenían escondidas, las comenzaron a sacar y resulta que todos comieron de lo que habían llevado. ¿Y sabe qué? Ante esa explicación hubieron muchos que dijeron, y dice, sí, eso es verdad, tiene sentido, tiene lógica. Y muchos hoy en día están siguiendo ese sentido y esa lógica. Están queriendo dar explicaciones lógicas a lo que es evidentemente un milagro, que fue reconocido aún por los que estaban presentes. Los que estaban presentes al ver la señal, aquí ellos vieron una señal, versículo 14. Dijeron, verdaderamente, no vieron al Mesías, no vieron al Salvador. Después fue que lo quisieron hacer rey. Pero aquí vieron un profeta, mínimamente. Sabían que había algo
de parte de Dios. Sabían que había algo sobrenatural. Hermanos, solo lo espiritual puede satisfacer lo espiritual. No nos equivoquemos. Necesidades hay muchas. ¿Sabe? Cuando me pongo a meditar y me pongo a analizar el rumbo que van siguiendo a través de los años muchas iglesias que en un tiempo nacieron al fuego del avivamiento del Espíritu. Muchas iglesias que aprendieron a caminar en el mover del Espíritu, que crecieron por el poder del Espíritu. Muchas iglesias fueron perdiendo su espiritualidad. Y hoy muchas iglesias de esas simplemente son instrumentos de caridad. Eso es muy triste y es muy peligroso. Cuidado a nosotros también como iglesia de Nazareno. Porque nosotros no nacimos solamente como un instrumento de caridad. Pero cuando se pierde el enfoque en la vida eterna, en la salvación de las personas, en el pan de vida, en la perspectiva terrenal, lo más que se está queriendo hacer es recolectar cosas y ver cómo ayudamos terrenalmente a la gente, perdiendo la perspectiva eternal. Si algo tenemos que aprender es que Dios está buscando. Y Dios en su gracia siempre está encontrando estos instrumentos de milagro. Y estos instrumentos de milagro pueden ser como el caso del niño, pueden ser nuestros niños hoy, pueden ser nuestros jóvenes o podemos ser nosotros. Cualquier persona que viene al Señor y se hace como un niño puede ser un instrumento de milagro en el reino del Señor. Venga usted a Cristo esta mañana y dígale: Señor, yo no quiero ser instrumento de otra cosa, no quiero ser instrumento de perdición, no quiero ser, peor instrumento de muerte, ¿sabe? Qué triste cuando escuchamos noticias de personas que asaltan, personas que agreden, personas que matan. Esta mañana hablé con una de mis hermanas, mi última hermana, y anoche ella estaba a la 1 de la mañana, estaba meditando, leyendo, porque hoy se va a bautizar, gracias al Señor, estoy feliz con eso. Hoy estaba tomando la decisión del bautismo, pero yo sé que ella ha tenido tantas luchas espirituales y esta es una decisión trascendental. Entonces yo estuve orando estos días, ¿verdad? Que nada le detenga, que nada se interponga entre ellos. Y anoche a la 1 de la mañana, cuando ella estaba ahí, escucha un grito a las afueras, ¿verdad? De su casa. Olni, se llama Olni. Y ella sale. Y cuando ve, era mi otro hermano, que ahí estaba en realidad siendo asaltado por una persona con un cuchillo en mano. El otro estaba en una moto. ¿Y qué pasaba? Resulta que cuando él salió a distancia se dio cuenta que alguien le seguía. Y alguien le seguía, él iba en su moto. Y entonces se desvió del camino y entró a la casa de mi hermana. Y cuando está ahí se le pasan por delante y ahí le están asaltando. Y ahí hay un joven, 2 jóvenes en realidad. Uno de esos, obviamente los dos están encapuchados y con barbijo y todo eso. Y sacan el cuchillo y le brincan a mi hermano. Por milagro de Dios, él puede esquivar eso. Y cuando ven que ella sale, huye. Ahí hay jóvenes, y así hay jóvenes, que un día fueron niños. Tal vez que un día fueron a la iglesia. Tal vez que un día escucharon de Dios. Pero en lugar de ponerse en las manos de Dios y en lugar de que sus padres les ayuden a estar en las manos de Dios, ahí están ahora como instrumentos de Satanás para perdición y vida eterna. Para mi hermana fue claro. Y dijo: con esto Dios me ha mostrado que yo no debo volver atrás. Me ha confirmado que yo debo ir adelante. Hermanos, cada uno de nosotros, en diferentes instancias, en diferentes esferas,
y a diferentes personas. Podemos nosotros contribuir para que estos sean instrumentos diferentes, instrumentos de milagro en las manos del Señor. De tal manera que lo que tengamos, lo poco, lo mucho que tengamos, aun lo que creemos que no tengamos, traigámoslo a las manos del Señor y Él hará con ello milagros. Y Él alimentará y saciará la necesidad eterna de miles y miles de personas. Póngase de pie. Y esta mañana la invitación está abierta. Dígale usted al Señor Jesús: he aquí mi vida, Señor. Como este niño que solo tenía 5 panes y 2 peces. Tú sabes lo que tengo. Tú sabes lo que soy, Señor. Y tú sabes que yo no quiero ser instrumento de perdición, instrumento de muerte. No quiero ser instrumento del maligno, dígale. Yo quiero ser instrumento de milagros tuyos para mostrar tu amor, para llevar vida eterna y para mostrar tu poder creador, transformador, que me ha alcanzado, que me ha buscado y que a través de mí quiere alcanzar a otras personas. Aquí está mi vida, Señor. ¿Puede decírselo? Aquí está mi vida, Señor. Dígaselo de manera personal. Aquí está, Señor. Y dígale otra vez: no quiero ser instrumento de otra cosa que no sea tu amor, tu vida eterna y tu poder, Señor. Gracias, Padre. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén y amén.